Y lo prometido es deuda, así que aquí estamos ahora con la segunda parte de mi colección de Montale. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes, ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así te invito a suscribirte. Vamos a empezar, bueno, como siempre, de menos a más, pero como en el video anterior, vamos a comenzar con los decant que tengo y que todavía no me he hecho de alguna botella. Y a ver, veamos. Tengo a Mucalat. Este Mucalat es un olor, imagínate una muñequita plástica que tiene algún olor a frutilla o cereza, olor a fruta. Un olor bastante sintético, además acompañado de este plástico. O sea, elegancia aquí no hay. Es raro, sí, me resulta medio tierno, medio atractivo, medio adictivo, sí, lo estoy pensando. Como ves, no lo he usado tanto. Tengo que darle más oportunidades como para decidir si lo voy a comprar o no. Candy Rose. Candy Rose es un aroma que tiene esta mezcla que a mí me encanta, que es el dulce con ácido, es una rosa dulce, con alguna fruta ácida, con almizcle. Esa mezcla me encanta y si estás pensando, por ejemplo, en Delina, no se parece a Delina. Tampoco se parece a Ángel No, a pesar de que ambos tienen lichi. Pero es un aroma más como de una rosa fresca que se siente similar. A mí me recuerda un poco a el Roses Mask de esta misma marca, pero como si fuese más alcohólico y más diluido. Su problema para mi gusto el rendimiento, así que lo más probable es que aunque lo encontraran en este tamaño de 20 ml que a mí me encanta, no estoy muy segura de que lo vaya a comprar. El que sí creo que me gustaría mucho adquirir es Rose Elixir. Rose Elixir, mucha gente lo busca porque dicen que se parece al Miss Dior Cherie específicamente. Yo no conocí esa fragancia, no te puedo decir si efectivamente se parece. Lo que sí te puedo comentar es que es una fragancia muy rica, rosa, almizclada, deliciosa, que si la encuentro en el tamaño de 20 ml la voy a comprar sí o sí. Su único problema es que su longevidad en mi piel es escasa. Para lo que es esto, esta marca que a veces te encuentras fragancias que te duran 8 horas en piel, o sea, o más. Esta alcanza a llegar con suerte a las 3 horas, eso es muy poquito para el precio que esto tiene, pero si lo encontrara en 20 ml, lo compraría de todas maneras. Y el que sí o sí creo que voy a comprar en el tamaño que lo encuentre es So Amber. So Amber, este sí se parece mucho a, al Roses Mask que mencionaba antes, pero este sí está más limpio, más almizclado, más suavizado al mismo tiempo. Es como si fuese un Roses Mask más diluido, pero se siente tan limpio, tan agradable. Sí, mucha gente dirá, y en eso tienes que tener cuidado, esto sí huele a limpio, huele a ambientador, huele a champú, huele a algún producto de limpieza. Sí, te vas a encontrar con ese aroma. Yo te recomendaría comprar Decant y probarlo, porque es un aroma que a mí me encanta, me importa muy poco que huela a ambientador o a producto de limpieza. A mí me provoca esa sensación de limpieza y si quisiese un perfume para el día a día, este va a ir perfecto. Es como un dulce limpio, así que en cuanto pueda me hago con una botella. Y vamos con Oud Tobacco. Oud Tobacco, si te gusta el aroma a tabaco, esto debería gustarte seas hombre o seas mujer. Es una fragancia exquisita. Este es absolutamente un beast mode. Esto es un monstruo que va a andar. Si se te pasan las atomizaciones, vas a matar a alguien en el camino y puedes morir en el intento. Anda midiendo, anda a poco. Es muy agradable porque a pesar de ser del estilo de perfume que vas a estar sintiendo muchas horas y con mucha estela, a diferencia, por ejemplo, de la casa hermana de Montal, que es Mancera, ellos tienen Red Tobacco,
Y ese Red Tobacco tiene alguna nota punzante en su composición que es bastante difícil de aguantar, sobre todo para las mujeres. Los hombres a lo mejor les puede resultar más agradable, pero yo diría que ese perfume se siente muchísimo más tosco. Esa es la palabra. En cambio aquí hay un tabaco que a lo mejor es la combinación del tabaco con el oud, no lo sé, pero que está tan bien trabajado, se siente tan rico. No es exactamente el mismo tabaco que tú vas a encontrar, por ejemplo, en Herod de Parfums de Marly, pero diría que se acerca un poquito hacia allá. No es tan discreto, yo diría que el de Parfums de Marly es bastante más discreto. También es un perfume que fue creado para hombres, pero sin embargo las mujeres lo amamos y lo podemos usar perfectamente. Este es un aroma unisex, como te decía, muy agradable, pero yo diría que su uso es más nocturno de todas maneras. Yo con mi botella de 20 ml la verdad es que tengo para la vida misma en esta pequeña colección porque dos atomizaciones divididas de esto y tengo para muchas horas en mi piel. Y yo que no retengo bien las fragancias, esto es una maravilla. Así que si te gustan los perfumes que duran harto, que es los que vale la pena gastar, sí. Esta es una muy buena opción, como te digo, donde lo que más se destaca, no nos vamos a ir con las notas, pero yo te diría que aquí lo que más se destaca es el tabaco y un pelito de oud. Casi nada. El siguiente, Velvet Fantasy. Velvet Fantasy es un aroma delicioso que en su salida te puede recordar un poquitito, si conoces Herba Pura de Sergioff, podría tener una salida así como de estas frutas que no se sabe que son frutas almizcladas, pero diría yo que después se va pareciendo un poquito al Starry Night de Montal, pero sin ese toque masculino que tiene Starry Night. Es un perfume que tiene principalmente rosa y violeta entre sus flores, más las notas afrutadas y almizcle. Pero es exquisito. A mí me encanta y me encanta en el fondo, como te digo, porque lo encuentro similar a Starry Night, pero vendría a ser su versión femenina. También es un aroma que, bueno, todos los que te estoy mostrando en este minuto son aromas que deberías probar, ojalá conseguir Decant por ahí, no comprar a ciegas, salvo que quieras comprar o encuentres por ahí las botellitas estas pequeñas, porque si no, de otra forma, la verdad es que estarías gastando, encontrándote con aromas que son bastante, pueden ser bastante complicados, así como los amas o los odias, no vas a tener un punto medio, probablemente. El siguiente es Sensual Instinct. Este, este es uno de los que se supone que se acerca más a los clones de Baccarat Rouge. Aquí se supone que hay granos de café. Yo creo que aquí hay una combinación de cosas que a mí me resulta muy agradable, este perfume me encanta, pero de ahí a que yo perciba los granos de café, no. Pero sí es delicioso, cálido, dulce, pero a la vez tiene algo que llama mucho la atención. Supone que esto tiene musgo de roble, ámbar y cedro en la base. La verdad es que se siente otro más, es otro perfume dulce, con un dulzor distinto ya del almizcle este de los anteriores. Y sí, o sea, si me preguntas, por ejemplo, tiene un parecido, no es que sea un clon, pero sí tiene un parecido con Cloud de Ariana Grande, que se supone que también es uno de los clones más conocidos de ese Baccarat Rouge. Me encanta, la verdad es que a mí este perfume me gusta muchísimo. También, mismo problema que con los otros, es un perfume nocturno
o diurno, pero de día, frío, invernal. Esto te lo pones en verano y creo que te mueres y matas a alguien alrededor. Es realmente intenso y tiene muy buena duración, como la mayoría de los que te he presentado hasta el momento. El siguiente, mi queridísimo Dark Vanilla. Esta fragancia, sí, huele muchísimo a vainilla, tal cual. Pero tiene un toque, esta me gusta, a diferencia de otras fragancias que tiene la marca donde tú te encuentras esa sensación de harina horneada que huele a pastel, queque, como le decimos aquí en Chile, o bizcocho, no sé cómo le dirán en otros países, a eso que ha sido horneado, a ese postre o torta que ha sido horneado y que huele a vainilla. Aquí no está esa sensación polvosa, sino que simplemente se siente una vainilla con algún toque, tal vez sea oud, no lo sé, la mezcla de oud y cuero puede ser, un poquito punzante, pero es una sensación muy agradable y que, como te digo, le da algo de oscuridad y le quita esa sensación con estos perfumes que huelen como a postrecito. Este no me huele a, tan a postrecito, esto me huele como algo más complejo y por eso este a mí me encanta. Para época de invierno, espectacular. También dura bastante en piel. Hay que ir de a poco dosificando, probando, así que mucho cuidado, pero es muy rico. El siguiente, el famoso Intense Café. Este Intense Café tiene muchísimo hype entre toda la gente que colecciona perfumes o reseñadores. Todo el mundo lo ama. Bueno, no todo el mundo, siempre va a tener detractores porque es una fragancia dulce, empalagosa, donde algunas personas huelen el café y otras como yo, la verdad es que no lo huelo mucho. O sea, porque lo estoy buscando, logro detectarlo, pero está muy, muy escondido. Es muy agradable. Es un perfume principalmente de rosas almizcladas. Es similar a otro que tengo acá, el siguiente en realidad, que yo le llamo la mermelada de rosas, porque para mí es eso. Unas rosas dulces, empalagosas, que no tienen nada de acidez, nada de verde, nada que rompa un poco ese dulzor, excepto este almizcle que se percibe. Es el almizcle que yo digo que mi nariz lo percibe como si fuese un almizcle o una sensación de dulce efervescente. Me resulta muy agradable porque es un dulce distinto. Se siente denso como la mermelada. No vas a encontrar aquí ligereza, un dulce suavecito o light o algo así como... Cuando yo pienso en esto, pienso en algo denso, espeso como una mermelada. No puedo pensar en algo alcohólico en realidad. No es un aroma definitivamente para todo el mundo. Y bueno, en realidad prácticamente es lo mismo que te diría de este otro que es Intense Roses Musk. Es exactamente el mismo aroma y esta casa en particular tiene mucho de ese tipo de aromas que se parecen, que cambian una nota, algún pequeño matiz que se modifica y va llenando los distintos gustos de la gente en el fondo, porque si tú quieres algo con un toquecito de café, tendrías Intense Café. Si lo quieres sin el café, tendrías Intense Roses Mask. Y si lo quieres con más café, también tengo el otro que es Ristretto Intense Café. En el fondo, estos son como una trilogía, perdón, son 4 en realidad, porque se me está quedando afuera Roses Mask, que es uno de los más famosos de esta casa. Que esa es la rosa, viene a ser la versión más ligera de esta mermelada de rosas que te digo yo. Es exactamente el mismo aroma, como te digo, donde le cambian algunos matices. El Roses Mask es más ligero, Intense Roses Mask, tal como su nombre lo indica, y a pesar de que los nombres casi nunca en perfumería tienen mucho que ver con lo que
que hay en el interior del frasco. En este caso sí, son rosas intensas, intensamente dulces. Después Intense Café, como te digo, viene con ese toquecito de café que hay que buscarlo en realidad. Para mi nariz, si yo no supiera, o sin, mejor dicho, si no tuviese Intense Roses Mask, no me daría cuenta de la diferencia o de que está el café en Intense Café. Y aquí sí, en Ristretto Intense Café, yo percibo perfectamente el café como un capuchino. Es exquisito. Y aquí yo sí logro percibir el café y esto sí es de las excepciones que yo tengo, porque esto para mí huele justamente, es tan realista que no suele ser algo que me guste mucho en perfumería, pero con el chocolate y con el café yo suelo tener excepciones porque es una nota que me gusta muchísimo. Y bueno, aquí obviamente Ristretto Intense Café me gusta muchísimo y me gusta más que Intense Café. Ahí tienes a los cuatro que son los más parecidos. El siguiente es Oud Pashmina. Yo siento aquí un toque de oud, pero es un oud en una versión bastante femenina y eso me gusta. Es un perfume cálido, envolvente, igual que los anteriores, nocturno, invernal, dulce, no tan empalagoso como, pero sí, o sea, si no te gusta mucho el dulce, esto lo más probable es que igual lo encuentres algo empalagoso, pero a mí me encanta. Solo tiene madera de oud, rosa, vainilla y almizcle. Pero es una combinación tan deliciosa. La rosa a mí me encanta. El oud, dependiendo de cómo esté en la composición, a mí también me gusta bastante. Sobre todo si es dulce. La vainilla y el almizcle, no. Aquí esta combinación me parece realmente deliciosa. Y a pesar de que es una fragancia para hombres y mujeres, sí, creo que un hombre también la puede llevar, pero yo creo que se carga un pelito más hacia lo femenino, o al menos como mujer me siento muy cómoda llevándolo. No, no siento para nada, por ejemplo, con Starry Nights, que es otra fragancia que le presenté en el video anterior, me pasa que yo sí percibo y siento a ratos que es un poquito masculino, pero me gusta tanto que no importa, lo uso igual. Pero acá no siento así como que, ay, que estoy llevando algo que puede ser un poquito masculino. No, no sé qué diría un hombre, no lo he probado con mi pareja como para saber si él se siente tan cómodo como yo en esta fragancia. A mí me encanta, es delicioso. Insisto, probar en lo posible antes de comprar, a menos que logres conseguir estas botellitas pequeñas de 20 ml, que son la mejor opción. El siguiente es Crazy in Love. Este Crazy in Love es un perfume que va en la línea de los clones del famoso Baccarat Rouge y este va por el estilo sin ser tan parecido. Pero también contiene azafrán, contiene rosa, hojas de violeta, endulzado con ámbar y vainilla. Es un aroma muy agradable, muy cálido, muy de uso invernal. Yo diría que casi todos los que estoy mostrándote en este rato son más de uso nocturno e invernal. De día también los podrías usar siempre que sea un día muy frío. Es exquisito. Sí, de todas maneras es un floral dulce, pero muy agradable. Este perfume no es mío. Este perfume es el Arabian Stonka, es de mi pareja. Este perfume me encanta. Este también es para hombres y mujeres, pero este perfume tiene la particularidad, este también contiene oud, pero aquí el oud, si se te pasan las atomizaciones,
estamos hablando de que mi pareja, con una atomización que te pones, no sé, en la muñeca, tocas la otra y puedes tocar también esta zona, una repartida en 4 lugares de tu cuerpo, vas a andar invadiendo cada espacio por donde pases. Y si cometes el error de usar 3, 4, 6 atomizaciones, lo más probable es que alguien te diga algo porque este UD empieza a, creo yo que es el UD, empieza a tornarse, mientras más atomizaciones, más punzante y muy molesto, siendo un aroma que si tú lo usas muy sutilmente, no solo va a durar mucho tiempo y de todas maneras va a invadir el espacio, sino que se siente y se percibe como un dulce muy agradable y atractivo, pero si se te pasan las atomizaciones realmente es molesto, es de amor u odio, o sea, este es de mi pareja y yo no lo uso más sencillamente porque la única ocasión en que a mí se me ocurriría usar esto es para ir de fiesta. Y no estamos hablando de fiestas formales, estamos hablando de cuando tú sales a bailar, cuando sales a una disco, no sé, una cosa de ese estilo. Pero normalmente él usa esta fragancia, nosotros no vamos a salir usando la misma fragancia si es que salimos juntos, y por lo tanto yo no tengo la ocasión para usarlo a pesar de lo mucho que me gusta y de que, como te digo, a mí me parece que es una fragancia perfectamente unisex. Esto para hombres o mujeres va a funcionar fantástico si te gustan los aromas intensos y dulces. A mí me encanta, este es otro de los perfumes que tiene bastante hype o del cual se habla mucho en esta marca y les encuentro razón, pero como te digo, esto es otro más y la mayoría de estos son perfumes que no son aptos para diabéticos. Si no te gusta mucho el dulce, lo más probable es que esto no te guste, por lo tanto, ojo, mucho ojo ahí, tienes que probar primero. A mí me encanta, porque me encantan los aromas dulces y sobre todo este que te digo que muchas de estas fragancias tienen como este dulzor almizclado que según yo, según mi nariz, se siente como un tanto efervescente. Esa sensación a mí me encanta y densa sobre todo. Eso a mí me encanta, pero no es para todo el mundo. Hay gente que apenas huela esto va a decir, oye, pero qué asco que, o cómo lo aguantan. Si tú entras a internet a buscar información de esta fragancia, te vas a dar cuenta que hay comentarios de todos los tipos. Y no solamente de esta fragancia en particular, de las fragancias de Montal en general. Hay amor y odio dependiendo de cada gusto. Así que bueno, este es mi gusto, es lo que a mí me ha gustado de la marca y han sido afortunadamente compras a ciegas muy aceptadas, excepto por las del video anterior donde ahí dejé a las fragancias que me gustaban menos. Pero en este video en particular, todo esto que te he mostrado a mí me encanta. Todo esto es exquisito. La verdad es que mientras grababa esto, dejé todas las botellas desde el video anterior aquí en esta pieza y esto ha estado emanando un olor todos los días. Los perfumes están acá y están todo el día. Esta pieza no necesita de desodorante. Aquí está todo el día el olor de los perfumes en una mezcla eh, que, insisto, a mí me gusta, a otras personas les podría resultar bastante molesta. Ojo, cuidado, pero son perfumes que si se te pasan las atomizaciones, como ya te dije antes, va a ser una muy mala experiencia. Y si no, de lo contrario, vale mucho la pena porque por lo mismo que te va a costar un perfume de lujo en las tiendas, vas a obtener un perfume que te va a durar muchas más horas en piel de lo que dura los perfumes normalmente. Así que ojalá que tengas la posibilidad de conocerlo y que alguna fragancia te guste. Y si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón.
y te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo. Bye.